para la solución del problema. En estos momentos estoy compartiendo la presentación. Pueden ver ya el encabezado, ejercicio 1, obviamente del tema de fuerza lateral, es el ejercicio 1, y nos pide determinar la fuerza lateral en reposo de un muro de 6 metros de altura que está representado en la figura. Brevemente describo que a lo largo del respaldo que está representado por esta línea gruesa negra, en su respaldo está soportando un material, todo esto es el material, y ese material está saturado a partir de los 1.2 metros hacia abajo, está saturado, por lo tanto el peso volumétrico de esa arena nos los dan en estado saturado de 19.2, ángulo de fricción 30 grados, por encima de esos 4.8 metros, la arena está seca, pues no hay agua, y el peso volumétrico de ese primer capa es de 16.5 kilonewtons por metro cuadrado, y el ángulo de fricción son 30 grados. Vale la pena destacar que en este caso los datos indispensables para realizar nuestros cálculos siempre van a ser pesos volumétricos y parámetros mecánicos del suelo. En este caso solamente tenemos ángulo de fricción al tratarse de una arena, ¿ok? Entonces este sería el esquema del cual vamos a partir para la solución del problema. Entonces, por favor, tomen los datos para tenerlos presentes en la solución de nuestro ejercicio. ¿Ok? Me indican, por favor, cuando hayan tomado nota. Si alguien puede abrir micrófono e indicarme, por favor. Ok. Voy a pasar primero voy a utilizar MATCAD y en su momento voy a recurrir a Excel para complementar la solución del problema y facilitar. Ok, bueno. Aquí copié la figura en esta pantalla para que ustedes y yo tengamos a la vista los datos y no estemos cambiando de presentación o esté yo esperando a que ustedes me indiquen cuáles son los valores. Entonces, ustedes lo tienen pues a la vista, ya sea en su libreta o en su hoja de trabajo en la computadora. Entonces, va a ser mucho más sencillo. También copié el problema, el encabezado para identificar mi problema. Y recordemos que primero tengo que calcular la distribución de la presión horizontal para después llegar a la fuerza lateral. Entonces, recordemos que la presión lateral en reposo, está definida como sigma sub 0 igual a K sub 0 por gamma por Z. Acuérdense que gamma por Z no es más que el esfuerzo efectivo actuando a la profundidad Z. Entonces, esta expresión es importante, de esta voy a partir porque estoy calculando el valor de mi fuerza lateral y primero necesito calcular la presión lateral. ¿Ok? Como necesito conocer el coeficiente de reposo, el coeficiente de tierras de reposo, entonces primero debo de identificar qué tipo de suelo tengo.
para poder utilizar cualquiera de las 4 expresiones que presentamos el día de ayer. En este caso tengo una arena estrictamente, entonces eso quiere decir que de acuerdo a mi presentación del día de ayer, rápidamente se los voy a mostrar para que ustedes retomen esa parte. Vean, estas son las expresiones a las cuales me estoy refiriendo. Rápidamente vemos que para caso de suelos friccionantes, ok, como ya detecté que son suelos friccionantes, digamos que desecho la posibilidad de los suelos cohesivos. Entonces me enfoco estrictamente a la propuesta de Jackie, donde solamente involucra el ángulo phi, y veo que también tengo la de Maine, donde, aunque también involucra el ángulo phi, me pide una relación de sobreconsolidación de ese material. ¿Ok? Entonces, la fórmula o la expresión que me ocupa, en este caso por la información que tengo, es estrictamente la de Jackie. Entonces, esta es la que vamos a utilizar. Si conociera el OCR del material, pues entonces me voy a la segunda propuesta. Bueno, entonces, una vez aclarado esto, voy hacia mi hoja de trabajo y vemos entonces que aquí lo estoy indicando. Además, sabemos que el coeficiente de tierra de reposo para un suelo friccionante, de acuerdo a Jackie, es de 1 menos seno de phi. Entonces, para mi ángulo 30 grados, que es el que tengo para ambos materiales, o para ambos casos, tengo 1 menos seno de phi. Entonces, aquí introduzco 30 grados y le indico que me calcule el valor y es de 0.5. ¿Ok? Entonces ya tenemos este coeficiente y aquí lo vamos a mantener temporalmente. Luego estoy haciendo la aclaración. Para trazar el diagrama de distribución de presión lateral de reposo, es importante considerar que esta presión lateral la debo de calcular a lo largo de todo el respaldo, pero el respaldo tiene 6 metros. Entonces, la pregunta sería, bueno, si lo necesito calcular en el respaldo, ¿cuántos puntos mínimos necesitaría yo para que ese diagrama sea correcto, o sea, el adecuado, más que correcto, sea el adecuado para poder calcular las áreas? Acuérdense que al final de cuentas calculamos áreas. Entonces, si yo, o sea, qué tan discretamente, qué tan juntitos debo de calcular esa distribución. Bueno, la respuesta es muy sencilla y es la siguiente. A lo largo del respaldo voy a poner atención y necesariamente, digamos, los puntos obligados van a ser la superficie y la profundidad a donde cae la altura de mi muro. En este caso, Z, 0, sería la superficie y Z igual a 6 sería la profundidad a la cual llega el muro. Entonces, esos dos puntos son obligados. Ahora, a lo largo o entre ese 0 y 6 metros, ¿qué otros puntos son importantes para lo que requiero? Bueno, se recomienda o es importante considerar las transiciones o, dicho en otras palabras, el cambio de material que pudiera haber. En este caso, estamos hablando de una arena, es la misma arena, pero van a decir, bueno, la arena, pues si es del mismo material, pues no hay transición. Bueno, no hay transición en cuanto a cambio de material. Todo es, los 6 metros son arena, pero hay nivel freático. Esta línea punteada, recuerden que es el nivel freático. Entonces, al ver el nivel freático, la condición de la arena que está por encima es diferente a la arena que está por debajo. Entonces, por el simple hecho de que uno está en estado seco y el otro está en estado saturado, lo considero como una transición, o sea, un cambio de condición en el material. Por lo tanto, para este caso, digamos que la profundidad o Z que debo de considerar como análisis adicional a la superficie y al fondo sería precisamente la profundidad de 1.2. Entonces, para este caso, las profundidades mínimas que puedo considerar sería 0, 1.2
y 4. Entonces aquí dice, para trazar el diagrama de distribución de presión lateral en reposo, calculamos dicha presión en la superficie, Z igual a 0, a la profundidad del nivel freático, en este caso de 1.2, y en la base del muro, que sería Z igual a 6. Acuérdense que Z son las profundidades. ¿Okay? Entonces ya sé a qué profundidades debo de calcular mi distribución, es decir, debo de evaluar esta ecuación que estoy señalando con el cursor. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo para cada una de las profundidades. Obvio, para Z igual a 0, pues es muy sencillo, porque sigma sub 0 sería igual al valor de K sub 0 por gamma por Z, pero la profundidad Z vale 0, es decir, al final de cuentas no estamos, no tiene ninguna carga, al menos una carga por peso propio, porque además vale la pena también mencionarles o aclararles que no hay una carga externa, solamente tenemos como carga vertical el peso propio del material. Entonces, si tuviésemos una sobrecarga externa, entonces sí tendríamos que considerarlo como parte de esa carga vertical. Entonces, este no es el caso. Entonces, sería el valor de K0 o K sub 0, que es 0.5. Gamma, pues obviamente no hay material, profundidad es 0, pues entonces evidentemente aquí sigma sub 0, es decir, el esfuerzo vertical, multiplicado por el coeficiente de reposo, pues me va a dar que el esfuerzo lateral vale 0, ¿ok? Entonces, en este caso, así lo dejamos, ¿ok? Luego, para 1.2, aquí ya es donde empieza a tomar forma nuestros cálculos. Para Z igual a 1.2, me dice que es K sub 0, que sería 0.5, por gamma del material. ¿Qué es lo que tengo a una profundidad de 1.5? Bueno, a esta profundidad, si aquí tuviésemos algo que nos mida qué es lo que está cargando por encima de este 1.2, pues tiene toda la columna de 1.2 de la arena. Entonces, gamma por Z sería 1, el valor de gamma, y el valor de gamma dijimos que vale 16.5 kilonewtons por metro cúbico por Z. ¿A qué profundidad está? Pues estamos a la profundidad de 1.2. Entonces aquí por 1.2. ¿Ok? Le damos que me calcule este valor y me va a dar 9.900 pascales. Acuérdense que marcar por default tiene o maneja el sistema internacional y me reduce las unidades. Y 1 kilonewtons por metro cuadrado es igual a 1 pascal. Acuérdense que me lo da en pascal, ¿ok? Entonces, ese es el esfuerzo o el esfuerzo lateral u horizontal, como quieran llamarle, a la profundidad de 1.2. Para Z igual a 6 metros, que es la otra profundidad que debemos analizar, el esfuerzo efectivo, es decir, el esfuerzo efectivo gamma por Z, acuérdense que este es el esfuerzo vertical. Efectivo multiplicado por K sub 0 ya me da la fuerza, el esfuerzo lateral. Entonces, el gamma por Z, el esfuerzo efectivo vertical a la profundidad de 6 metros, que sería a esta profundidad, está soportando toda la columna de material que está por encima de él. Es decir, el material seco más el material saturado. ¿Ok? Entonces, colocamos el valor por fuera de 0.5, que es K0. Entre corchetes, estoy señalando la sumatoria de gamma por Z, en este caso de los dos estratos involucrados. Entonces, el primero es 16.5 kilonewtons por metro cuadrado por 1.2, que es exactamente el valor que ya calculamos aquí y lo retomamos. Más
Acuérdense que son esfuerzos efectivos. Entonces, para el segundo estrato que está saturado, debo de considerar el gamma prima, es decir, 19, ¿cuánto vale? 19.2 menos el gamma del agua. Y el gamma del agua vale 9.81. ¿Ok? Por, esta es una resta y me va a dar el gamma sumergido por el espesor del estrato. Y el espesor del estrato vale 4.8. ¿Ok? Le damos igual y me va a dar el resultado de 32.436 pascales. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? Si se dan cuenta, es muy sencillo. Esta parte es muy sencilla porque lo que estamos aplicando son esfuerzos efectivos verticales, que es lo que está dentro de los corchetes. Y esto lo aprendieron en mecánica de suelos 1, y lo único que estamos haciendo eh, para calcular la fuerza, el esfuerzo lateral, es eso que aprendimos ahora, multiplicarlo por el K0, que para nuestro caso vale 0.5. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? Ninguna pregunta, Inge. Ok, gracias. Bueno, ya que tenemos las presiones laterales a las profundidades establecidas, lo que vamos a hacer es trazar nuestros diagramas de distribución. ¿Por qué es necesario trazar nuestros diagramas de distribución? Bueno, porque nos da una idea muy clara y precisa de cuáles son las áreas que vamos a calcular para llegar a la fuerza lateral. Si ustedes lo quieren hacer directamente de esto, una de dos, tendrían que tener mucho cuidado para no errarle y tener una memoria como que acumulativa, como una memoria fotográfica, donde en mente tengan el trazo del diagrama para poderlo calcular. Y eso de repente se nos dificulta. Entonces, lo recomendable siempre es hacer los diagramas. Difícilmente saldría correcto, y de ahí que no acepto soluciones incompletas sin diagrama, porque es muy complicado que de la nada salga un resultado, ¿ok? Entonces, para trazar el diagrama, me voy a auxiliar de Excel, ¿ok? Y entonces, aquí ya tengo los diagramas donde puedo ver que a la profundidad, bueno, que en el eje Y hacia abajo estoy representando la profundidad y trazo una línea horizontal cruzando en la profundidad 0 y a lo largo en sentido horizontal, voy a representar los esfuerzos laterales, ¿ok? Entonces, pues básicamente es un sistema de referencia. Entonces, a la profundidad 0, calculamos un esfuerzo lateral de 0. Entonces, voy a tomar como abscisa 0 y como ordenada 0. Y entonces coloco este punto. ¿Ok? Luego, para la profundidad de 1.2, obtuvimos 9.900 pascales. Es 1.2 para en el eje vertical y 9.900 pascales en el eje horizontal. Bueno, aquí lo tengo. Aclaro que aquí yo transformé en kilonewtons por metro cuadrado, es decir, lo dividí entre 1000. Entonces, 9.900 entre 1000, pues me da 9.9 y sería este segundo punto. Y finalmente, para la profundidad z igual a 6, tengo 32.436 pascales dividido entre 1000 para kilonewtons por metro cuadrado, pues me dará de 32.44 ya redondeado, que sería este valor, ¿ok? Entonces, ya tengo este primer punto, este segundo punto,
este tercer punto y lo único que hago es unir esos 3 puntos y me van a dar esta línea gruesa negra que tengo aquí, ¿ok? Este diagrama me está representando la fuerza lateral, más bien dicho, el esfuerzo lateral a lo largo del muro, del respaldo del muro, que ejerce la parte sólida del material, ¿ok? Pero esta parte del muro de 1.2 a 4.8 hacia abajo, la arena está saturada, por lo tanto, está generando un empuje hidrostático al agua. Entonces, ese empuje hidrostático también lo debo de considerar. Por lo tanto, la presión de poro a la profundidad de 6 metros, porque la profundidad son 6 metros, aunque los 4.8 solamente son los saturados. Entonces, la presión de poro a esa profundidad de 6 metros está definida por el producto del peso volumétrico del agua, que es 9.81 kilonitros por metro cuadrado, por el espesor del material que se encuentra saturado. En este caso, el material que se encuentra saturado, vuelvo a mi diagrama para que ustedes lo vean, pues es de 4.8. ¿Ok? Entonces, lo multiplico por 4.8 y me da un valor de 47,088. De antemano sabemos que la presión de poro en Z igual a 0 vale 0 porque no hay agua, a la profundidad de Z.1.2 también vale 0 porque todavía no hay agua, y a partir por debajo del 1.2 empieza a haber presión de poro. Por lo tanto, no es necesario calcular la presión de poro a esas profundidades de 0 y de 1.2 porque de antemano sabemos que valen 0. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, regreso a mi diagrama y entonces adicionalmente tengo que trazar una gráfica o mi diagrama de presión de poro. Entonces vean, para Z igual a 0, la presión de poro vale 0, para la profundidad de 1.2 vale 0 y la profundidad de 6 vale los 47.09 kilonewtons por metro cuadrado, ¿ok? Entonces dijimos que la presión, la fuerza lateral que está soportando este muro, es decir, la resultante, la fuerza al final de cuentas es una resultante, es igual, numéricamente es igual al área de la suma de estos dos diagramas. Entonces, el segundo diagrama pues es muy sencillo porque solamente tengo un triángulo. En el primer diagrama tengo un diagrama donde no es estrictamente un triángulo. Si lo visualizamos observando o poniendo atención en las líneas punteadas, se trazaron o las tracé para hacer evidente que este triángulo cambia de pendiente con este otro triángulo, ¿no? Entonces, tengo tres figuras, por llamarlo de esta forma, que me integran mi diagrama. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cada una de las áreas. Por orden, por llevar un orden, empiezo a enumerar las áreas de arriba hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Entonces, este es el diagrama. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de cómo se traza el diagrama? Realmente, vuelvo a insistir, esto es muy parecido, por no decir idéntico, a lo que hicimos en mecánica de suelos. Ahora lo que estamos haciendo es trazar una distribución de esfuerzos de esfuerzos horizontales o laterales, y en su momento calculábamos verticales. Es la única diferencia. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes? ¿Va quedando claro? Sí, quedó claro. Ok, bueno, entonces vamos a calcular las áreas. Para calcular las áreas, voy a regresar a marcar. Entonces, esta figura no la voy a perder de vista, me voy a marcar y la copié aquí, pues para que no esté cambiando de pantallas y hacerlo lo más sencillo posible. Entonces dice la fuerza lateral por unidad, por longitud unitaria. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que voy a regresar aquí. Quiere decir que
si mi muro es lo estoy viendo de manera de frente, ¿no? O sea, como si estuviera yo frente al muro. Cuando yo estoy frente al muro a lo largo, simplemente veo una línea que sería esta. Si yo empiezo a cambiar la perspectiva, como si yo trazara una línea hacia dentro de mi pantalla y hago una perspectiva, pues sería pues más o menos así, ¿no? Algo así. Entonces, copio con esta y luego paso para acá. Algo así, ¿no? Entonces, ese sería mi viéndolo hacia, ¿no? Entonces, no sé si quede claro a cuando nos referimos a una, un ancho unitario. Es lo que estaría bien. Estoy analizando un ancho de 1 metro del ancho del muro. Viéndolo en pantalla, pues sería 1 metro, como si se metiera hacia la pantalla. Yo aquí estoy haciendo un poquito de inclinación, pues para que se imaginen ese metro. Entonces, la fuerza que vamos a calcular es precisamente considerando 1 metro de longitud del muro. ¿Ok? Aclarando esto, regreso a mi marcar y entonces voy a calcular las áreas. Entonces, presten, voy a hacer un poquito así, ajá, para tener bien los valores. Entonces, dijimos que vamos a calcular las áreas. La primera área o el primer triángulo que voy a calcular su área va a ser este, ¿no? Entonces sería, es igual. Es un triángulo, entonces sería un medio de la base, en este caso la base vale 9.90. Como yo lo tengo aquí en la hoja de marcar en pascales, pues lo voy a poner en pascales. O si lo, bueno, si quieren lo calculamos en kilonewtons y nos debe de dar lo mismo. Como ya tengo el diagrama en kilonewtons, sería 9.9 por, bueno, sería kilonewtons por metro cuadrado, para que vean que no hay truco en lo que hacemos. ¿Ok? Ese sería la base y la altura es la profundidad básicamente. Entonces, al menos para este triángulo es la profundidad 1.2. 1.2. Ok. Ese sería mi primer área. El segundo, dijimos que iba yo hacia abajo para tener el orden y ustedes sea más fácil entender la secuencia de cálculo, es el área del rectángulo. Y el área del rectángulo es igual a la base por la altura. Entonces, en este caso, la altura es de 9.9, dijimos que kilonewtons por metro cuadrado, ¿ok? Por la altura. En este caso, la altura es a partir del 1.2 hacia abajo. No es la profundidad son 6, pero el área está demarcada simplemente por el, el, el espesor del segundo estrato, si lo vemos de esa manera. Entonces sería de 4.8 metros. ¿Ok? La siguiente figura sería este triángulo, que sería un medio por la base, y la base es este pedazo, este tramo. Pero yo tengo esta distancia de 0 hacia este punto es de 32.44 y yo necesito solamente este pedacito. Entonces, pues es muy claro verlo aquí en el diagrama que al 32.44 le tengo que restar el 9.9 para que me quede solamente esta parte, 9.9. Las unidades, como es esfuerzo, serían kilonewtons por metro cuadrado, ¿ok? Y lo voy a multiplicar por su altura, que serían de 4.8, ¿ok? Luego más, ya terminé con este diagrama, ahora me voy a sumarle el diagrama de la presión de Por. Más un medio, porque es un triángulo, por la base, que vale 47.09 kilonewtons por metro cuadrado,
por metro, y en este caso la altura, 4.8 metros. Ahora, aquí por el programa, generalmente cuando lo hacemos a mano, hasta aquí, yo lo dejaría y calcularía yo la expresión en mi calculadora y veamos las unidades. Tengo kilonewtons por metro cuadrado por metro, me queda kilonewton por metro. Y lo mismo pasa en todos los términos. Es decir, que este P sub 0 me da kilonewtons por metro. Y seguramente se están preguntando, bueno, si estamos ya calculando una fuerza, ¿por qué te da unidad de fuerza entre una longitud? Bueno, precisamente porque el cálculo lo hacemos por un metro, o sea, por metro lineal. Entonces, como la longitud del muro, pues pueden ser 5, 10, 20, 100, 1000 metros, X metros. Entonces, nosotros lo hacemos unitario. Entonces, cuando tú lo multiplicas por esa longitud, ya tienes la resultante que está actuando en el respaldo del muro de esa longitud. Entonces, si yo lo dejara así en MATCAD, vean lo que me va a dar. Me va a dar un valor con unidades de kilogramos por segundo cuadrado, porque lo que está haciendo MATCAD está tomando la definición de newtons. Acuérdense que newtons tiene las unidades de fuerza por aceleración. Entonces, de ahí se eliminan los metros y me quedan unidades de kilogramos por segundo al cuadrado. Y esto, si no tenemos claro el concepto de Newton, van a decir, bueno, ¿y esto qué significa? Entonces, para que sea congruente nuestro cálculo para cuando usamos MATCAD, les recomiendo que lo multipliquemos por un metro, es decir, por el ancho unitario que estamos estableciendo. Y entonces, aquí ya me va a dar directamente el valor de esa fuerza que debe ser en newtons. Entonces, ya teniendo este resultado, lo reescribo simplemente para que quede claro mi respuesta. Lo reescribo y digo que la fuerza, ya no esfuerzo, la fuerza, es decir, la resultante que está actuando en el muro es igual, acá me dice que son 220.572 newtons. Como lo tengo que dividir entre 1000 para convertirlo a kilonewtons, pues recorro 3 puntos, ¿no? 3 lugares, pues, más bien dicho, no 3 puntos, 3 lugares. Y me quedaría que es 220.57 de acuerdo a lo que tenemos aquí. Kilonewtons, y como si lo dejo así, quiere decir que lo calculé para un metro. Pero si no lo quiero calcular para un metro, sino lo quiero dejar abierto para los metros que deban de ser, pues simplemente le pongo kilonewtons por metro lineal, se supone. Entonces, ¿cuál es? Si ustedes ponen 220 kilonewtons, me están indicando que lo calcularon para un metro, o estoy suponiendo que lo calcularon estrictamente para un metro. Pero si lo dejan para una longitud X, pues le ponen kilonewtons por metro. Esa sería la respuesta a la cual tendríamos que llegar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Si no hay dudas, preguntas, les voy a pedir que se vayan a su Classroom, por favor. Ok. Y que realicen la actividad 17. Tienen 5 minutos para realizarlo. Pasado los 5 minutos, se cierra el formulario y no hay forma de enviarlo. ¿Ok? Entonces, en 5 minutos retomamos
Bram, acabo de dar instrucciones, están en una actividad en Classroom de 5 minutos y evidentemente en lo que transcurren los 5 minutos apagué mi micrófono porque ustedes están trabajando. Disculpe, Inge. Sí. Bueno, ya acabé y es que no se puede subir en Word el No, archivo. a ver, Jesús, si usted no sigue indicaciones, siempre va a tener problemas. Yo les he pedido que los archivos los guarden en PDF. Si usted no pone atención en las indicaciones, digo, y no es una indicación, lo hemos manejando así en todas las actividades. Cuando preciso tipo de archivos, ahí está el problema. Entonces, si usted no lee instrucciones, esas son los resultados. Entonces, lo siento. Ingeniera, ya subí un archivo, pero ya me apareció que no, ya no admite respuestas. Ustedes lo saben demasiadamente bien. Ok, ya transcurrieron los 5 minutos, entonces se ha finalizado el formulario. Ok, bueno, para finalizar la clase, les voy a pedir ahora que pasen a su actividad. Esta fue la 15, la 14, no, la 16. La actividad 16. Y abran la actividad para que vean el problema que está planteado. Es un problema muy, muy parecido a lo que acabamos de resolver. Entonces, sin problema deberían de poder resolverlo en el transcurso de la tarde y subirlo a la hora indicada.
Quisiera saber si hay alguna duda en cuanto al enunciado y a la información que se les está proporcionando para que puedan calcular su problema de la actividad. Escucho si hay algún inconveniente. Profesor, una para pregunta, realizar. lo del OCR, ¿para qué se utiliza en el ejercicio o es un dato extra? Nada A más? ver, Manny, disculpa lo que te voy a decir Sí. y no lo tomes a mal. ¿Has estado presente toda la clase del día de ayer y la clase de la mañana? Sí, 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 todo. A ver, nada más contéstame, ¿sí o no? Con toda Sí, sinceridad. sí, Si has estado presente, sí. entonces te voy a pedir que pongas atención y que tengas a la mano el material. Al inicio de la clase, les remarqué y les intencionalmente les puse esta diapositiva. ¿Ya viste la diapositiva? No, profesora, no me sale. No te sale la... Bueno, perdón, es que no estoy compartiendo. A ver, espera, me voy a presentar la pantalla. Bueno, la intención de compartirles la pantalla es nada más para aclarar y ver que o no me ponen atención o qué es lo que está pasando, porque precisamente retomé la diapositiva pues para que lo tengan fresco. Ahora sí, ¿ya puedes ver la lámina? Sí, profesora. Ok. Bueno, este es la lámina. Estoy presentando o les ofrecí 4 expresiones para poder calcular el coeficiente de tierras en reposo, dependiendo del tipo de suelo. Entonces aquí tú tienes para un suelo friccionante la posibilidad de que presente una relación de sobreconsolidación y en este caso te vayas por aplicar Maine y Noyaki. Ok, ok. No me había percatado de esa expresión, profesora, nada más había visto la primera. Una disculpa. Pero, a ver, ¿cómo va a ser posible que nada más hayas visto la primera? Y Es hasta que a propósito les digo, cuando conocemos el valor de OSR, entonces podemos aplicar. Mejor así nos quedamos, Manny. No me hagas pensar mal, porque de repente soy muy mal pensada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, Inge, todo claro. Ok, entonces, sin problema. Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, dentro del archivo bueno, que usted nos proporcionó, Ajá, donde venían las instrucciones para la realización de la actividad, ahí ajá. dice que debíamos de guardar el archivo, bueno, lo voy a citar. Dice, guarde el documento Sí, como apellidos. ya lo estoy aquí viendo y efectivamente, porque en un principio la actividad había sido pensada que le enviaran el archivo para que yo lo revisara, pero vuelvo a insistir, para facilitar la calificación y que ustedes la tengan de manera inmediata, estoy haciéndolos, en esta actividad implementé el formulario. Entonces lo que voy a hacer es que me lo van a mandar, ahorita que finalice la clase, me lo van a mandar a mi correo electrónico para que yo pueda validar el test. Quien no haya contestado test, quien yo no lo tenga registrado, aunque me mande su archivo, pues no lo voy a considerar y se los voy a, son 9:51, entonces en 3 minutos ustedes me pueden mandar el correo. El correo es araceli.aguilar. Ingeniero, araceli.aguilarmora @
vie.com.mx. Estrictamente en ese correo porque es el que está vinculado con Classroom y entonces directamente lo puedo consultar. Dígame. Lo que pasa es que, bueno, al menos en mi caso, lo que pasó es que yo me retrasé para la entrega del trabajo porque estaba guardando mi documento a PDF. Pues es que ustedes saben que si los formularios están activados con tiempo y si no los mandan a tiempo, no los registran. Y es que no es que yo no lo quiera registrar, es que no lo veo. O sea, yo no veo tu formulario, entonces no sé si realmente es cierto o no lo que tú me estás diciendo. O sea, si yo me voy a la sección donde veo los formularios, no los registra porque los mandan desfasados. Sí, dígame. Inge, bueno, yo también tuve ese problema y de hecho, bueno, ahorita estaba viendo con la plataforma, al momento de subir el archivo, como no estaba en PDF por lo mismo, no te deja subir ningún archivo en otro formato. Entonces sí, al guardarlo sí se te retrasa. Bueno, de hecho el mío yo lo tenía abierto mi documento y pues sí se me retrasó. Pero a ver, ¿por qué lo tenían abierto? Se supone que es un test, se supone que su archivo debería de estar cerrado. Bueno, o sea, lo abrí para volverlo a guardar en PDF. Porque le digo que me lo pedía así y a la hora de hacer al darle al subir al archivo, no te deja subir otro formato más que PDF. Y pues para guardarlo en PDF si no, Mándenlo. Por esta ocasión se los voy a considerar. A ver, no voy a entrar en discusión, entiendo su postura. Por esta ocasión les voy a recibir a través del correo la actividad para que yo se las pueda calificar, pero vuelvo a lo mismo, aquí fue un detalle de mi parte y por eso se los estoy aceptando, pero cuando las instrucciones son puntuales y ustedes no las llevan a cabo, ahí sí no hay manera. Entonces, pues mándenmelo y yo cotejo y ya les publicaré su calificación. Ingeniero, simplemente, Cedeño, en el asunto a ver, permítanme tantito, escúchenme, solamente en este correo electrónico se los voy a recibir, o sea, no utilicen otra cuenta que no sea esta. Yo no reviso otra cuenta para el curso, es estrictamente, porque es la que está vinculado a Classroom. Solamente pongan el número de la actividad tal, y ya con eso yo lo abro para poder calificar su actividad. Ahora sí escucho, pregunta. Si los ubica a la plataforma en formato PDF, ya no se lo recibe. No, quien ya lo mandó porque lo hizo con PDF, ya no lo envié, solamente los que no lo pudieron adjuntar. Ok, gracias. Sí. Gracias, Inge, hasta luego. Nos vemos. Hagan su problema porque les va a servir para lo que mañana vamos a ir